Hoy he querido compartir con ustedes un tema que me parece por demás importante, por demás trascendental, porque de hecho lo que se ha visto particularmente en los últimos 20 años, que todo modelo de ingeniería social aplicado en las naciones, entre comillas, del primer mundo, suelen luego trasladarse hacia el resto de la esfera. Y en este sentido, me ha sorprendido ver cómo las escuelas de Los Ángeles ya están albergando un club LGBT para niños de 4 años, promoviendo particularmente una sexualidad de dos espíritus e incluso la mutilación infantil. Esto es realmente llamativo porque uno cuando investiga el fondo, lo que se encuentra es que la Oficina de Relaciones Humanas, Equidad y Diversidad del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, vaya nombre, ¿no?, ha organizado un club en línea de 10 semanas para niños de primaria LGBT, donde incluso se alcanza el rango etario de niños de 4 años. También se ha preparado una serie de presentaciones que promueven la teoría de género, claramente de una perspectiva netamente progresista, y el abordar lo que para muchos podría ser una sexualidad desviada, promoverlo simplemente como una inclinación natural de cualquier niño que ya debe poder expresar su tendencia sexual a esa edad. Esto es curioso. Cuando yo observo en primera persona lo que era el material que se le estaba brindando, se hablaba de dos espíritus dentro de lo que es el cuerpo del niño. Me remite rápidamente a esta idea de el alma atrapada en un cuerpo que llega a plantear Descartes, pero ya no con esa visión idealista, un idealismo radical, dicho sea de paso, sino desde una perspectiva netamente deconstruccionista, parafraseando a Derrida, en materia de sexualidad. El club se llama, valga la redundancia, Rainbow Club, y se reunía, hasta recientemente la última información que yo recibí de Estados Unidos, una vez a la semana durante 10 semanas. Se anunció a los estudiantes que desde el preescolar podían ingresar hasta el 5º grado como una suerte de club virtual para estudiantes de la escuela primaria LGBTQ+, sus amigos y sus adultos. De hecho, se utiliza la sigla TK, que significa Kindergarten Transition, es decir, la transición del jardín, lo cual ya mostraba claramente que su principal foco era la, valga redundancia, transición para niños de 4 años que ya empiezan a explorar su sexualidad, tal como se observaba en el material que a mí se me envía desde Estados Unidos. El club tuvo su última reunión el 3 de noviembre y el anuncio señalaba que el club se reiniciará el año que viene durante el transcurso del primer semestre lectivo. La oficina organizó 2 programas similares para estudiantes de secundaria y preparatoria, respectivamente, incluido uno llamado Grupo No Binario de Género y Trans de Secundaria. Un grupo diferente organizado a través del LAUSD celebró una reunión en la que se acogió a Celebetti, una enfermera practicante del Departamento de Salud y Desarrollo de Jóvenes Trans del Children's Hospital Los Ángeles. Es decir, lo que se hizo fue empezar a trabajar mancomunadamente ya no solo el espacio educativo, sino el espacio de salud de Los Ángeles para generar una suerte de interdisciplinariedad, algo tan común en las teorías progresistas, en tratar de mostrar ese vínculo que hay tanto en la medicina como en la sociología e incluso la psicología y más aún todavía en lo que son las teorías políticas. Es decir, se hace una suerte de mancomunión entre las distintas disciplinas donde ya ahora de repente a los jóvenes trans e incluso a los niños que ellos mismos han catalogado como LGBT, ya no hace falta solo trabajar sobre sus mentes en materia de género, sino que expresamente ha dicho Celebetti que se debe hablar sobre una transición médica y atención del género. Entiéndase, ¿por qué no facilitar la mutilación genital a niños que todavía no han logrado desarrollar su identidad sexual plena, pero que ya se encuentran con cierta tendencia y claramente que aquí el sistema le ofrece todas las comunidades para
alterar definitivamente no solamente su cuerpo, sino el quién soy de cara al futuro. Aquí hay un punto muy importante a resaltar. Uno de los portavoces le dijo al medio periodístico Teferis, que yo recomiendo enfáticamente, lo siguiente: el Raymond Club es una reunión en línea para que los padres y sus hijos en edad escolar primaria se reúnan, se conecten y hablen sobre temas relacionados con sus identidades. El objetivo de Raymond Club es apoyar a las familias de niños de primaria. La reunión está dirigida por médicos. Los participantes hablan y hacen proyectos de arte. Es decir, se presenta como, podríamos decir entre comillas, bien intencionado. Se presenta como un espacio de comunicación. Ahora bien, cuando se le preguntó por qué el distrito decidió involucrarse en las identidades sexuales de hasta 5 años y si los niños debían estar acompañados por un padre, el portavoz se negó a comentar y respondió: no tenemos nada más allá de la información enviada más temprano. Es decir, uno cuando dice, ¿por qué tiene que haber desde docentes hasta médicos permitiendo ciertas inclinaciones en los menores, permitiendo la exploración sexual en la construcción de la identidad de un niño de 5 años? El silencio primó. También se le ofreció la misma pregunta y hubo una respuesta similar cuando se le extendió esta inquietud al grupo no binario de género y trans de escuela intermedia. Lo cierto es que, como se está viendo, hoy por hoy, las escuelas públicas, tanto de Los Ángeles como de Estados Unidos en general, bajo este mandato demócrata, están promoviendo distorsiones radicalizadas del sexo. Se ha presentado incluso una serie de presentaciones, entre comillas, porque es un aparato increíble de adoctrinamiento, como incluso juegos que van vinculados, y soy cuidadoso con el término, juegos vinculados a cuestiones más eróticas en las cuales deben participar los estudiantes. Y digo estudiantes en todas sus edades. Quiero remarcar esto. Ya desde edades previas a las universitarias, estoy pensando 17, 16 años, 15 años, hasta niños de 4 o 5 años. Y en esto tienen que participar las famosas lecciones push and play. Hay que ser cuidadoso, porque esto en otra época hubiese sido literalmente un delito perseguible de oficio, el cual se llama corrupción de menores. Estas teorías que se están presentando lo que hacen es impulsar las conductas de géneros que tanto favorece una izquierda cultural, en la que incluso se llega a promover esta noción de los dos espíritus que conviven dentro de un mismo cuerpo. ¿Y cómo se descubre cuál es el espíritu predominante? Bueno, lo que instan algunos es la experimentación libre para eliminar esa sobrevivencia a los siglos de violencia y prejuicios coloniales. Cito expresamente el material que ellos ofrecen. Expresamente dicen que la idea de la heterosexualidad ha sobrevivido durante los siglos gracias, y remarco, la violencia y los prejuicios coloniales. Incluso se puede ver videos que yo, por una cuestión de censura de lo que es la plataforma de YouTube, no puedo mostrar, en el que un individuo se hace llamar Gio Neptuno y se queja de que los colonizadores europeos victimizaron a nativos americanos cuando impusieron la homofobia, los rígidos roles binarios de género y la misoginia que atribuyen a la tradición cristiana. Y esto lo voy a remarcar bien, ya que no puedo pasar el video, lo quiero explicar con sumo detalles. Aparece un personaje de lo más grotesco que hay, diciendo de que la tradición cristiana, cuando ingresa a América, no es que ingresó con la Biblia, con universidades y con hospitales, sino que ingresó con homofobia, con roles binarios, con misoginia, con violencia, con prejuicios. Parece ser que es una farsa de que los nativos americanos realizaban sacrificios humanos y tuvo que venir la civilización cristiana a traer luz a este continente. Por lo visto están reescribiendo la historia claramente desde estas visiones iluministas, anticristianas, que tanto daño hicieron ya en su momento en Europa y que ahora se trasladan a esta parte del mundo. Incluso se ven presentaciones en diapositivas que dicen lo siguiente: ¿por qué crees que los colonizadores europeos trabajaron tan duro para eliminar estos valores y tradiciones indígenas? Lo que se observa es que según estas posturas,
la tradición de los dos espíritus es resistente y preciosa y que ha sobrevivido a estos siglos de prejuicios y violencia. Y de hecho, incluso me gustaría citar a nuestro querido amigo Cristian Iturralde, que nos mostrara qué pasaba con muchas comunidades indígenas y cómo era su trato respecto a la homosexualidad. Pero eso ya es materia de otro video. Hay una presentación llamada Cultura Queering, es decir, en base a la teoría queer, que hace poco yo he realizado un video y que recomiendo que vean, donde se presenta una fusión interseccional de lo que es la teoría crítica de la raza y la teoría de género. Es decir, se muestra incluso cómo ya en un ejercicio teórico fantástico que intentan hacer, ya existía la resistencia queer desde 1880 combatiendo lo que era la cristiandad. Es curioso que todas estas teorías siempre apuntan en contra del conservadurismo cristiano, pero bueno, hay cierto espacio ideológico que no está listo para esta discusión. Lo que incluso se puede llegar a ver es que la etiqueta LGBT le está diciendo a los estudiantes que se presenten entre sí usando sus pronombres de género y le enseñe que la palabra ellos se puede usar para referirse a aquellos que se consideran no binarios. Esto en términos ingleses, es decir, el they, una suerte de neutralidad. Acá rápidamente podríamos decir el yes, para que lo puedan tener una traducción correcta. También se incluyen videos de una aplicación llamada Tinder, donde se puede ya incluso, y hay un ejercicio práctico, lograr coquetear e incluso cortejar a personas no binarias y cómo lograr llegar a la cópula con estos seres no binarios sin faltarle el respeto de su identidad asumida. Así como se está viendo incluso que hay una cuestión muy curiosa que dicho sea paso que no quería dejar atrás. Dentro de estos manuales se incluyen términos como abajo, abajo, bajo. Quiero leerlo bien. Dice abajo, bajo. ¿Qué significa esta suerte de diccionario de orientación sexual, identidad y expresión de género? Que abajo, bajo es como se define a los hombres que se identifican como heterosexuales, pero que secretamente tienen sexo con hombres. Lo que en mi barrio, tiempo atrás, llamábamos simplemente homosexuales, ahora empiezan a buscar nuevos términos, porque claro, se altera el significante buscando deconstruir el significado y crear nuevos significados. Entonces, de esta manera, se resetea, una suerte de gran reseteo, de lo que es ya no solo el campo simbólico del lenguaje, sino la tradición detrás de lo que es cada significado, esa concepción de la verdad que venía transmitida por nuestros antepasados. Incluso un término que es curioso, está la salida, que se enumera a los hombres que tienen sexo con hombres o mujeres que tienen sexo con mujeres para distinguir los comportamientos sexuales de las identidades mismas. Porque un hombre es heterosexual no significa que no esté teniendo sexo con hombres. Es decir, cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Se está diciendo básicamente que puedes ser heterosexual aun cuando mantenés relaciones con gente de tu propio sexo. Esto es llamativo, digo, ¿no? Porque entonces, ¿qué sería la heterosexualidad? ¿Qué sería la homosexualidad? Es decir, esto es lo que yo toco en mi libro cuando escribo un apartado específico sobre el feminismo. El feminismo posmoderno ha aniquilado la noción de mujer, porque ya no existe la mujer. Soy, de hecho, un hombre que puede simplemente decir públicamente que se autopercibe mujer, aunque no se viste como tal, no se comporte como tal, ni siquiera mantenga relaciones con un hombre, ya es mujer para el feminismo. Ya no hay una experiencia compartida y vivencial que puede tener, por ejemplo, con una niña de 14 años. Es simplemente discurso, un discurso que construye, cual homo deus, la realidad. Ya simplemente quería dejar esto bien marcado porque se está viendo una constante hostilidad hacia la cristiandad. Se ha visto incluso la intención de suprimir la palabra Navidad por felices fiestas. Se ha visto incluso hostilidades hacia quienes deseaban festejar en Estados Unidos el Día de Acción de Gracia, traiciones dentro de los grupos demócratas, presionando a las fundadoras del Me Too, que hoy empiezan a ver cómo el pacto de impunidad entre Hollywood y la casta política se mantiene. Hoy se está viendo que hay una ideología que va por todos. Y es momento de despertar para estar atentos, porque esto no va a pasar, y lo quiero dejar grabado, no va a pasar mucho tiempo que se va a poder vivenciar en Argentina y América Latina. Así que muchísimas gracias a todos por su tiempo.